Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este martes ya de la tercera semana de Adviento celebramos en la iglesia a un hombre grande, pequeño en su figura para el mundo, pero grande en santidad y sabiduría, San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la iglesia. Es un hombre que nace en Fontiveros, la provincia de Ávila, en España, en 1542. Pasado algunos años en la Orden de los Carmelitas, fue a instancias de Santa Teresa de Jesús, el primero que a partir de 1568 se declaró a favor de la reforma que ella hacía, por la que soportó también innumerables sufrimientos y trabajos. Murió en Úbeda el año 1591 con gran fama de santidad y sabiduría, de las que dan testimonio precioso sus escritos espirituales. Preparemos el corazón, pidámosle a Jesús un corazón como el de Juan de la Cruz, un hombre que, siendo pequeño para el mundo, ha sido grande en la vida del Espíritu. Hoy la iglesia nos invita para que se proclame el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: en verdad les digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de ustedes en el reino de Dios, porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, ustedes no se arrepienten ni le creen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que venga a iluminarnos este encuentro a través de su palabra. Digámosle: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven con fuego a renovarnos, que esta palabra entre y caliente este corazón frío, que podamos meditarla, orarla, contemplarla y llevarla a la práctica después de proclamarla con toda la fuerza, que tú nos puedas iluminar con tu entendimiento esta enseñanza en el día de hoy. Amén. ¿Qué nos dice el texto? Volvamos la mirada otra vez, capítulo 21, versículos 28 al 32. ¿De qué está hablando el Evangelio? ¿Quiénes están al lado de Jesús y qué pregunta les hace Jesús? ¿Cuál es la pregunta? Les pone el caso de 2 personajes. ¿Qué hacen esos personajes? Y entonces, después de Jesús plantear este caso con 2 actitudes de personas, ¿qué les vuelve a preguntar a ellos y ellos qué responden? ¿Y cuál es la enseñanza final, que es un poco fuerte y es un llamado de atención para los que lo escuchaban? ¿Cuál es esa? Es aquello que les dice Jesús que es una comparación con unos que no son tan llamativos en el tiempo de Jesús como personas, como fieles religiosos. ¿Y cuál es la gran enseñanza entonces que nos va a ir dejando ese texto? Miremos elementos, palabras, detalles, que comprendemos, que todavía no comprendemos de este texto, verbos, actitudes que nos plantea el Señor. Miremos muy bien cuál es la comparación que plantea hoy el Señor Jesús. Segundo momento, meditación. ¿Qué me dice el texto? Y para ello entonces miramos a Jesús, como siempre, con sus interlocutores. Muchas veces al lado de sumos sacerdotes, ancianos del pueblo, principales, que muchos de los cuales, no podíamos decir que todos, pero muchos fueron como una piedra en el zapato y muchos se opusieron y no quisieron creerle ni a él ni a Juan el Bautista. Y entonces, como hemos venido escuchando todos estos relatos, también con Juan, que viene a darnos un testimonio de fuego, de valentía, como en ese espíritu de Elías, que era el hombre de fuego, también Juan viene con palabra, y una palabra que quema el corazón para que ese corazón salga de aquel hielo, que es el egoísmo, que es
poner la confianza solo en nosotros mismos, pues Jesús viene con su palabra a dar una situación de vida en un envío de un padre a sus hijos, a dos de sus hijos, a trabajar a la viña. Por eso Jesús entonces les dice, ¿qué les parece? Entonces empieza, un hombre tenía 2 hijos, hijos del mismo padre, pero con actitudes distintas. Y se acerca al primero y le dice que vaya a trabajar en la viña, y él dice, no quiero, pero luego se arrepiente y va. El segundo, el padre se acerca y le dice, bueno, voy, pero no va. Y Jesús les traslada la pregunta, ¿quién de los dos hizo la voluntad del Padre? Y ellos pues claramente dicen que el primero. Y aprovecha el Señor de Jesús para dar una situación, para que los que lo escuchaban, que lo perseguían a él y no creyeron en Juan, comprendieran a qué se refería esto, y para que salieran de esta actitud. Jesús no solo recriminaba con enseñanza, sino era para un llamado a la conversión. Ya lo había hecho Juan. Y entonces aquí está claro. En Israel hay unos que son los primeros, es decir, aquellos que se creían los primeros del pueblo, los que eran los doctos, los importantes que habían conocido las escrituras, ancianos, doctores de la ley, saduceos, fariseos, que se consideraban como los primeros. En este caso, aquellos que le dijeron a Dios, tomando las situaciones que pone Jesús, vamos, como quien dice, nosotros vamos porque somos tus hijos y creemos. Pero decían con su palabra una cosa y después no cumplían. Y los que no contaban para el pueblo, publicanos, prostitutas, maleantes y otro tipo de personajes, habían dicho que no, es decir, pues sí, vivían en pecado, pero cuando conocieron a Jesús, se arrepintieron y fueron a Dios. Y hay muchos casos de estos que Jesús se acercó para traerlos, porque Jesús se hizo hombre para venir a salvar a todos y sobre todo al que estaba perdido. Y muchos de los que se acercó a Jesús que estaban en perdición vinieron, verdaderamente habían dicho no al principio y después vinieron al camino de Dios. Qué bueno que hoy miremos esta situación. Y entonces vemos como también al Bautista le hicieron caso, ¿quiénes? Los pobres, de los que eran sencillos, humildes, también los que parecían que decían que no, pero muchos de los cuales terminaron también cumpliendo la voluntad de Dios porque escucharon la predicación de Juan el Bautista. El domingo pasado escuchábamos que unos le decían a Juan, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y Juan decía, pues que tenga 2 túnicas, que regale uno, y se le acercaron publicanos y soldados. Es decir, gente que no era no era de los principales, y sobre todo los publicanos, y se convirtieron. Primero habían dicho que no y después dijeron que sí. Ya le había pasado a Juan el Bautista, porque ellos no estaban tan llenos de sí mismos, y es clave hoy para la meditación esto. El que había dicho que sí era exteriormente religioso, como los principales de Israel, pero ponía su confianza en él. Decía creer, decía conocer el camino de Dios, pero estaba muy lleno de sí mismo. Y los segundos, que eran muchos que estuvieron lejos de Dios en algún tiempo, pero cuando aprendieron y abrieron su corazón, confiaron no en ellos, sino en Dios. Y ahí es donde viene también un poco el término de los pobres de Yahvé, que son los que verdaderamente ponen toda su confianza en el Señor. El pobre es el que está vacío totalmente de sí mismo, totalmente, y confía únicamente en el Señor y sigue el camino de la rectitud y de la justicia con una absoluta fidelidad a Dios y al prójimo y a sus hermanos, y no da culto a la soberbia de las riquezas, tenga o no tenga dinero. Esos, los que se han hecho pobres, de pronto en algún principio pudieron estar lejos de Dios porque pusieron su confianza en sí mismos o tenían idolatrías y vicios, pero cuando conocieron, verdaderamente se arrepintieron y terminaron yendo al camino de Dios. Entonces hoy la palabra nos invita a ustedes y a mí como a seguir analizando la situación de esta enseñanza de Jesús, que es para hoy, como siempre. Jesús es una palabra cotidiana. Y viene a decirnos que nos puede pasar como en aquella época que Jesús puso este ejemplo. ¿De qué tipo de hijo, como estos de la parábola pequeña de estos hijos de la viña, somos ustedes y yo? Puede que en algún momento hemos tenido las dos características. Puede que hayamos dicho que no, pero después nos arrepentimos y vamos. O puede que en algún momento le dijimos a Dios sí y terminamos haciendo otras cosas por el contrario. Pero es bueno que miremos que no lleguemos a caer en la actitud constante de decirle a los demás que creemos en Dios con una fachada religiosa y resulta que estamos muy llenos de nosotros mismos.
muy llenos de nuestros proyectos y de nuestros criterios, y verdaderamente no hemos ido a Dios y no lo hemos dejado entrar en el corazón. Así creamos, así inclusive hagamos prácticas que parezcan que somos religiosos, de pronto esto es un llamado también. Seguramente a los que estaban ahí con Jesús ese día se remordían por dentro y no les gustaba la comparación. Claro, ellos se sintieron ahí como retratados, como fueron los que ya habían dicho al principio que sí, después no. Y Jesús quería, no para tratarlos mal, para que ellos se les cayeran las escamas de los ojos y comprendieran. Ustedes y yo miremos hoy, sobre todo yo, sacerdote, y los que estamos también muy metidos en esta evangelización, laicos, diáconos, que no se nos vuelva la vida es un parecer que decimos sí, pero las actitudes son un rotundo no. Y este es el llamado. Esta es la fuerza de Dios para que verdaderamente hoy seamos como los pobres que confían en Dios. Si hemos dicho no en algún momento de la vida, nos arrepintamos y entremos en el camino de Jesús. Jesús planteó esto de muchas formas también con otros evangelios. Acuérdense ustedes, hay un evangelio donde dice que hay un fariseo que está adelante, que se cree muy bueno, diciéndole a Dios que gracias porque no es como el publicano que está atrás. El fariseo no salió justificado, no salió en gracia delante de Dios. Salió justificado el que se hizo por allá atrás, que no creía ser digno delante de Dios. Y hay uno que había dicho no, pero después dice sí. Y hay uno adelante, el fariseo, que ha dicho sí, pero termina siendo un no en su vida. Lo mismo había dicho en algún momento como los viñadores que no merecían arrenada la viña y se les fue entregada a otros que no eran del pueblo. Esos fariseos, esos muy doctos, esos sacerdotes ancianos no creyeron en Jesús y después vinieron a creer en Jesús paganos de todos otros pueblos y naciones donde llegó la palabra de Dios. Y lo mismo también pasa con los leprosos judíos que curó y solo un samaritano se devolvió a dar las gracias. Uno que era pecador fue el que fue y dio las gracias, los otros que eran del pueblo, conocedores de la ley, la Torá y toda la vida en Dios, no se devolvieron a dar las gracias. He ahí como varias partes de la palabra de Jesús que nos muestra que se daba esto de un hijo que dice sí no cumple, un hijo que dijo no y que termina viniendo al conocimiento de Dios. ¿De cuál de estos dos hijos somos ustedes y yo? La idea es, aquí la respuesta y la invitación es ser como Jesús. El Hijo del Padre ha dicho sí y vive en ese sí. Es un sí, he aquí, Señor, que estoy para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor. Y nosotros lo tenemos a Él. Y tenemos a María, que es la pequeña, la que pone toda su confianza en Dios. Y no se llena de sí misma como quien dice yo soy la madre del Redentor. No, se abaja, humilde esclava del Señor, se llena de la fuerza de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, nos muestra que ese sí que le ha dicho al Padre lo ha llevado hasta un amor radical de entregar la vida. Ese sí de María la lleva hasta el pie de la cruz y en el pie de la cruz ha sido consagrada como madre de la iglesia. Que seamos sí y después un rotundo sí, con lo que hablamos, con lo que decimos, con lo que somos, con la vida concreta, real. ¿Dónde estamos retratados nosotros hoy ante esta pregunta? Qué bueno que podamos salir de una vida que es doble fachada, perdón la expresión, de pronto parecer sí a Dios, pero por dentro es una división y es una rebeldía. ¿Qué rebeldías hay que no nos dejan actuar completamente en un sí rotundo? Amar, a servir, a vivir en la fe, la esperanza, la caridad, un amor que se transforma todos los días con fuerza y gracia de Dios. Es un llamado de atención. Qué bueno que hoy podamos verdaderamente vivir en Dios, porque puede pasar que otros que parezcan que ahora están en no, y unos que son los maleantes o los que no están bien vistos por la sociedad, en algún momento se arrepientan y verdaderamente estén más disponibles a transformarse en el amor y a transformar la vida. Y bendito sea mi Dios, qué buenos son las conversiones de aquellos que parecen imposibles, porque para Dios no hay nada imposible. Y es un llamado. Entonces este Adviento es para los pobres. Hoy la lectura de Sofonías nos habla de esas pobres, de ese resto que quedará en la ciudad santa, ese resto que son los que ponen la confianza en Dios. Y son los pobres, es decir, no estamos aquí hablando de dinero, sino los que tienen una actitud de poner todo su ser en la confianza en Dios, los que se dejan transformar y tienen la fuerza de decir sí todos los días, perseverando en Dios. Ellos son los que verdaderamente no ponen su confianza en los bienes ni en idolatrías. Ellos los que verdaderamente son los que dejan que Dios entre con toda la fuerza. Que nuestra fuerza esté en Dios,
y nuestra capacidad de perseverar sea un sí completo a Él. Que verdaderamente en la Eucaristía tengamos un acto penitencial todos los días y nos acerquemos y digamos el yo pecador y verdaderamente digamos, Señor, quiero ser siempre un sí para ti como tú lo has sido para el Padre. Quiero ser un sí como María, la pequeña, que me abaje esta soberbia, este orgullo que me nubla y que me hace pensar que soy muy bueno, pero me falta mucho, Señor. He sido un no muchas veces en mi vida. He sido obstinado en un montón de actitudes. Miremos cada uno. ¿Dónde estamos reflejados en estos dos hijos? Ojalá aparezca una tercera opción que sea un sí a Dios con la palabra y un sí a Dios con lo que hacemos, pensamos y decimos objetivamente todos los días de la vida. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta palabra que viene a entrar con fuerza y hacernos reflexionar sobre la vida. Tú eres aquel Padre. Tú me invitas hoy a tu viña. Y hoy con tu fuerza y tu gracia, Señor, te digo que perdones las veces que he dicho que sí, pero no he ido. Que me des un corazón sencillo y humilde a nosotros, a este ejército orante. Los invito, hermanos, a que le digan a Jesús, dame un corazón humilde y sencillo. Perdona las veces que te he dicho no. Hoy quiero decir sí. Enséñanos a mí y a mi familia, a nosotros, a todos los que estamos reunidos a través de estas pantallas, que podamos decirte sí con palabra y sí con la vida. Que verdaderamente no terminemos en una doble moral, que fue la que Jesús vino a hablar fuertemente contra estas actitudes de apariencias exteriores, pero de un corazón vacío, frío. Hoy ven con el fuego que transforma, con este fuego que nos has mostrado en tu testigo, precursor Juan el Bautista, que verdaderamente seamos como aquellos pobres, que pongamos toda la confianza en ti, así tengamos dinero, así tengamos títulos, así tengamos muchas cosas, que comprendamos que tiene fuerza y gracia para decir sí rotundo todos los días a aquel que pone la confianza en ti. Que este Adviento sea un tiempo de preparación, de volvernos pequeños y sencillos, Señor, para poder perseverar en ti, para poder verdaderamente responder. Y que hoy podamos ser testimonio para muchos que en algún momento han dicho no, y que con un corazón humilde ellos puedan venir e inclusive hacer obras del amor, porque tú entras con fuerza para transformarlos. Y te presentamos a todos los más alejados, y te presentamos a esta iglesia para que sea purificada, para que viva de una verdadera búsqueda de la conversión y de la santidad todos los días. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿A qué me mueve esta palabra? Actos concretos. Los invito a que miren esos momentos donde han dicho sí, pero verdaderamente muchas veces los actos, los pensamientos y las palabras han sido un no. ¿En qué momentos de la vida hemos sido uno u otro hijo de los que aparecen en la parábola? ¿Cuál de los dos queremos ser? Pidámosle a Dios la fuerza para convertirnos y para que verdaderamente este Adviento nos enseñe a ser pequeños y sencillos y como Él, Jesucristo y María, le digamos sí al Padre y todos los días sea un sí rotundo y verdadero. Entonces, en la acción está la Eucaristía, está las obras cotidianas del amor, está la revisión de vida. ¿Cómo voy a hacer aquello? Quedémonos contemplando esta invitación a un sí rotundo y definitivo en la transformación de un Jesús que viene a nacer hoy y siempre en nuestros corazones, que pueda nacer en este ejército orante para siempre. El Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden, hoy hay un ejemplo, San Juan de la Cruz, que bueno también en acción, que veamos a uno que supo decirle sí constante y rotundamente a Dios, y lo supo hacer porque fue uno de los pequeños. No quiso llamar la atención al mundo, sino que empezó la subida al Monte Carmelo, es decir, un ascenso espiritual, y lo pudo hacer por ser pequeño. Miremos y aprendamos hoy también, veamos algo de su vida para que podamos complementar este testimonio. Señor los bendiga y que tengan feliz día.